Buenos días, buenas tardes, me parece. Vamos a continuar con una nueva sesión. Hoy día vamos a hablar de los fenómenos naturales, ¿sí? ¿Qué es un fenómeno? Un fenómeno es un cambio, ¿sí? Que sucede, si es natural, en forma natural, ¿sí? Porque hay cambios también artificiales que son provocados por el hombre, ¿sí? Y entonces un fenómeno natural, por ejemplo, puede ser físico o puede ser un fenómeno químico. ¿Está bien? Tiene que ver con la estructura de la materia. Sabemos que la materia es una composición de átomos y dependiendo de la fuerza de atracción molecular, se generan los sólidos, los líquidos, los gaseosos y un cuarto estado, que es el estado plasmático, que es el que más abunda en el universo. Y eso es en forma gelatinosa, está en el Sol. Pero los más reconocidos en el sólido, por ejemplo, este plumón es un sólido. Y la fuerza de cohesión predomina en este sólido, las moléculas se atraen entre ellas. La fuerza promedio de cohesión y de repulsión se equilibra en un líquido, de tal manera que el líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene. En cambio, muy diferente a los gases. El gas lo que hace es la fuerza de expansión es mayor que la fuerza de cohesión. Por eso es que cuando sueltan un gas, ustedes han visto en la bomba lacrimógenas, por ejemplo, se expande, ¿verdad? Revienta y se expande realmente. Pero en sí, ¿qué es un fenómeno físico? Tiene que ver con la estructura de la materia. Por ejemplo, yo tengo un alambre. Lo doblo el alambre, sigue siendo alambre, sino que está doblado. No cambia su estructura interna de la materia. ¿Me entienden eso? O sea que un fenómeno físico es aquel cambio, pero no altera la parte interna, la estructura interna. O sea, no se genera otra sustancia distinta a la original. Simplemente cambió, pero que puede regresar. O sea, es reversible a su forma original. Por ejemplo, yo lo puedo regresar y entonces se formaría nuevamente el mismo alambre. Otro fenómeno físico sería la caída de una piedra. Cae la piedra sigue siendo de la misma sustancia, pero no altera la estructura interna de la materia. Entonces, un fenómeno físico, por ejemplo, acá una piedra, ahí está, cae en la piedra. Cuando nosotros hervimos, por ejemplo, el agua en una tetera, lo hervimos, agua líquida, después lo tenemos agua en vapor, puede ser en sólido también, bloque de hielo. El agua, entonces, el bloque de hielo sigue siendo agua. No ha cambiado la estructura interna de la materia. Sigue el agua como hielo, como líquido o como vapor, sigue siendo lo mismo. No ha modificado su estructura interna. Entonces hay fenómenos o cambios físicos y que se pueden regresar por un cambio de temperatura, por ejemplo. El líquido pasa a vapor, pero si yo, por ejemplo, con lo que hacemos, lo que toman su cervecita, ¿qué hacen? Sacan, y algunos piensan erradamente, saca la cerveza del refrigerador y comienza como a sudar. Y dice, déjalo que se caliente un poquito. O déjalo que se enfríe, qué sé yo. Dígame, se está enfriando, se está calentando. Y comienza a sudar la botella de cerveza. Es como, ¿no? Bueno, pero son cambios físicos que se generan digamos, en la naturaleza. Y algo que nosotros hemos escuchado, por ejemplo, también el calor. Cuando sale calor, energía de un cuerpo, el cuerpo se queda frío. Pero sin embargo, acá por ejemplo en la sierra, nuestras mamás, nuestras abuelitas, que no, decimos que le ha entrado el frío. Y el frío no es el que se mueve, el calor es el que energía en transición. ¿Por qué te abrigas en verano? ¿Por qué te pones un color negro en verano, por decir? ¿Para que no te entre el frío? No, es mentira, es para que que el calor no salga de tu cuerpo. O sea, tú te abrigas para que el calor no salga, porque si sale el calor, tú te quedas frío. ¿Ya? Entonces es importante. Entonces esos son fenómenos o cambios físicos que no se altera, ahí está, la estructura interna de la materia. La caída de una piedra, al hervir el agua, una mezcla. Ojo, un fenómeno físico es una mezcla. Por ejemplo, a veces, ¿qué hacemos? Unimos el arroz con el trigo. Una el arroz con el trigo. Eso es una mezcla, no es una combinación. La combinación es, digamos, la unión de dos o más sustancias, pero donde ya
se genera otra sustancia diferente a la original y ya no se puede retornar, ya no es reversible, ¿ya? Entonces ahí hay que hacer una aclaración. Ahora, un fenómeno químico. Por ejemplo, un fenómeno químico es aquel donde se genera otra sustancia y ya no es reversible. La combustión. ¿Qué es la combustión? Por ejemplo, un papel, quemamos un papel, se generan cenizas. Dime tú, ¿se puede la ceniza, tiene las mismas propiedades? ¿Es como doblar un alambre? No. Las cenizas ya tienen otras propiedades distintas o diferentes a la sustancia original. Se altera la estructura interna de la materia. Entonces, un fenómeno químico es aquel donde se modifica su estructura interna, se genera otra sustancia diferente. Por ejemplo, en Salaberry o en un puerto cualquiera, hace mucho a, ¿cómo se llama? La humedad de ese sitio. Por ejemplo, en los colegios, en las mismas casas, no tienen estructuras de fierro. ¿Por qué crees tú que no tienen estructuras? Porque sencillamente hay un fenómeno químico que se llama oxidación. Se oxida el fierro. Y producto de esa oxidación, entonces ya se generan otras, digamos, ya propiedades distintas y que en verdad que a veces son perjudiciales. Entonces la oxidación es un fenómeno químico. Vamos a anotarlo por aquí. La oxidación. ¿Sí? Que habíamos dicho más, la combustión. ¿Sí? Se generan o se altera la estructura interna de la materia. Ya no es lo mismo entonces como era originalmente. Entonces eso hay que entender. Hay una serie de, digamos, de casos donde nosotros tenemos que minuciosamente diferenciar un fenómeno físico de un fenómeno químico. Muy bien, con estos alcances en este video, por favor espero de que vayamos nosotros resolviendo los ejercicios y vamos a ir practicando, a ver, identificando correctamente cuándo un fenómeno es físico y cuándo un fenómeno es químico. ¿Ya? Muchas gracias.